Yo, Juan Sebastián Elcano. Magallanes y la primera vuelta al mundo. Por Roberto González Fernández. Nota del autor. Esta novela histórica te llevará a lo más profundo de la épica expedición que cambió para siempre el curso de la humanidad. Desde las primeras páginas, Elcano, tu guía y narrador, te llevará de la mano a través de los mares inexplorados, las traiciones ocultas y las hazañas más heroicas, como si estuvieras leyendo su propio diario secreto. A través de sus ojos, sentirás la intensidad de cada tempestad, el dolor de cada pérdida y la gloria de cada victoria. Serás testigo de las intrigas que amenazaron con desbaratar la expedición, de los enfrentamientos con culturas desconocidas y del sacrificio supremo de hombres que, liderados por Fernando de Magallanes, se atrevieron a desafiar los límites del mundo conocido. Descubre la verdad detrás del mito. Esta historia no solo es una celebración del coraje y la tenacidad, sino también un retrato íntimo y humano de los hombres que navegaron más allá del horizonte, cambiando para siempre el destino del Imperio español. Si eres amante de la historia, la aventura y el legado del Imperio, esta novela te transportará a una de las gestas más extraordinarias jamás contadas. ¿Estás listo para navegar hacia lo desconocido junto a Elcano? La epopeya de Juan Sebastián Elcano. En una taberna oscura y bulliciosa de Sevilla, el aire está cargado con el olor a salitre y vino barato. La madera cruje bajo los pies de los marineros, curtidos por el sol y el mar, que llenan el lugar. Súbitamente, se escucha el golpe de una jarra de vino contra una de las desvencijadas pero robustas mesas. Una imponente figura se recorta entre la enrarecida atmósfera de la taberna, mientras un corro de pupilas inyectadas en vino y ron se clavan en él. Escuchadme todos, la mayoría ya me conocéis, soy Juan Sebastián Elcano. Dejad amigos que os relate, desde el principio y sin perder detalle, como apenas 20 hombres, más muertos que vivos, de casi 300 que principiamos, conseguimos volver con vida, del más peligroso viaje que jamás haya osado alma mortal. El tiempo se detuvo, todos quedaron pasmados, ansiosos por escuchar, de boca del mismo Elcano, la mayor aventura que hayan osado los hombres. Todo comenzó en el verano de 1519. El turco había cortado la ruta por tierra hacia la especiería y los portugueses habían encontrado un paso por mar, rodeando África. Sus Majestades la reina Juana de Castilla y su joven hijo, el rey, Carlos I de España y V de Alemania, estaban al frente de nuestro imperio, en plena expansión. Un marino y militar portugués, de nombre Fernando de Magallanes, había propuesto a su rey una ruta alternativa para llegar a las Islas Molucas pero, por más que lo había explicado, su propuesta y persona fueron despreciadas. Al parecer, el tal Magallanes, dolido por tan reiteradas afrentas, se había presentado ante nuestro rey Carlos, para ofrecerse a comandar el descubrimiento de una nueva ruta hacia la especiería. Decía haber estudiado los cálculos del almirante Cristóbal Colón y corregido sus errores. Afirmaba que, navegando hacia el oeste, se encontraba un paso que daría acceso a su majestad a las Islas Molucas. El mismísimo Hernán Cortés estaba a punto de iniciar su descubrimiento y conquista del Imperio Mexica. España rebosaba de audaces descubridores del Nuevo Mundo, y tras la aceptación del plan de Magallanes por parte de nuestro rey, el emperador Carlos, me dispuse a formar parte de tan temeraria expedición. La aventura me emocionaba pero no me fiaba de ese portugués, y no era el único. Nuestra expedición constaba de casi 300 hombres, entre marineros, oficiales, soldados y otros tripulantes. La mayoría de nuestros efectivos eran españoles de la península, pero también contábamos con marinería de varios lugares del imperio y de otras naciones. Además, teníamos un intérprete malayo llamado Enrique, y lo que más nos inquietaba, unos 30 portugueses. Hijos de la única potencia mundial que nos hacía sombra. Nos embarcamos con provisiones para 2 años. Llevábamos mucho vino, que para nosotros era como el fuego que nos mantenía en marcha. Además, cargamos galletas, harina, queso, arroz, legumbres, carne de membrillo, miel y algunos animales vivos, como vacas y cerdos. También llevábamos una gran cantidad de baratijas, cuentas, collares, telas de colores chillones y espejos, preparados para intercambiar con los indígenas que pudiéramos encontrar en nuestro camino. Ahora, dejad, amigos, que os haga una pequeña confesión. Antes de embarcarme en esa expedición, había tenido problemas con la justicia porque vendí mi barco a unos genoveses. Me había enrolado en la expedición, no solo para enmendar mi falta, sino también para formar parte de una aventura que cambiaría el mundo. La partida de Sevilla. Todos en la taberna advirtieron que, Elcano no solo estaba narrando su admirable epopeya, sino que,
la estaba volviendo a revivir. Partimos de Sevilla en agosto de 1519, cuando la ciudad aún despierta bajo la pálida luz del amanecer, con los sonidos de los barcos preparados para zarpar resonando en el aire. Las velas de nuestras 5 naves se alzan imponentes contra el cielo, listas para recibir los vientos que nos llevarán a través del inmenso Atlántico. El descenso por el río Guadalquivir es todo un espectáculo. Las orillas están abarrotadas de curiosos, familiares y amigos que vienen a despedirse, conscientes de que muchos de nosotros no regresaremos. Los gritos de ánimo y las oraciones se mezclan con el ruido de las maniobras de los marineros, que trabajan con precisión para guiar nuestras naos por las aguas tranquilas del río. Alrededor, todo es júbilo, pero nosotros ni siquiera sabemos qué rumbo y ruta vamos a tomar, es más, ni siquiera tenemos la certeza de que exista la endemoniada ruta. Todos, marineros, soldados y oficiales, llevamos a cabo nuestras tareas como parte de un mecanismo perfectamente ajustado, al tiempo que vamos inmersos en nuestros pensamientos. Nuestras familias, el temor a lo desconocido, nuestras esperanzas de prosperidad. Observo a Magallanes, atento a todo, dando órdenes sin descanso, sin permitir la más mínima indisciplina, como si intuyera que, al menor error, su capitanía iba a ser puesta en entredicho. No me equivoqué al juzgarlo como un militar extremadamente aferrado a la disciplina, no es de los que dejan pasar la más nimia insubordinación. Fernando de Magallanes ha sido naturalizado como súbdito de Su Majestad Católica, el Rey Carlos, en 1518, tornándose en uno de los nuestros, pero, a pesar de esto, la mayoría le seguimos viendo con recelo por su origen portugués. Además, digamos que su carácter huraño y autoritario, no le granjea el favor de la tripulación. El rey Carlos I ha decidido nombrar a Juan de Cartagena como supervisor para vigilarle de cerca. Aunque oficialmente Magallanes tiene el mando, en la práctica, debe rendir cuentas a Juan de Cartagena. Al llegar a Sanlúcar de Barrameda, se hace evidente que nuestra partida será más compleja de lo esperado. Magallanes y el resto de oficiales deciden demorar un mes en este puerto no solo para completar los preparativos finales, sino también como una estrategia deliberada para despistar a los espías portugueses que nos acechan, siempre atentos a cualquier oportunidad para sabotear nuestros planes. Durante nuestra estancia en Sanlúcar, los de la tripulación somos asediados por todo tipo de inquietantes insinuaciones. Los rumores sobre los verdaderos planes de Magallanes, las tensiones entre nosotros y la desconfianza hacia los portugueses crecen día tras día. El liderazgo de Magallanes se ve continuamente puesto a prueba, y la figura de Juan de Cartagena como supervisor añade más leña al fuego de la desconfianza. Las disputas son constantes. Uno de los temas más candentes es la ruta que seguiremos. Magallanes insiste en mantener el curso hacia el sur para encontrar el ansiado paso hacia la especiería. Pero muchos de nuestros oficiales españoles, acostumbrados a rutas más convencionales y menos arriesgadas, se muestran escépticos. Juan de Cartagena, en particular, cuestiona abiertamente las decisiones de Magallanes en todas las reuniones. Cada objeción es recibida por el portugués como una nueva humillación. Al presenciarlo, me pregunto cuánto tardará en prender la corta mecha del capitán. La asignación de raciones y suministros es también motivo de controversia. Magallanes, meticuloso en su planificación, establece cuotas estrictas para asegurarse de que tengamos suficiente para el largo viaje. Sin embargo, algunos marineros y oficiales, acostumbrados a una mayor cantidad de rancho, se oponen airadamente a estas restricciones. Por su parte, Cartagena no duda en utilizar a estos descontentos a su favor, acusando a Magallanes de ser demasiado severo y desconfiado. Se está generando una inconmensurable tormenta, y cuando estalle, habrá que saber en qué lado de las naos apostarse. Los rumores sobre su posible traición se propagan rápidamente, sembrando el temor y la desconfianza. En una ocasión, Cartagena insinúa que Magallanes podría estar llevando a la expedición a una trampa portuguesa. No tengo más que mirar el iracundo rostro del capitán para darme cuenta de que, su paciencia, se está agotando. Ambos se miran retadores, no hay más palabras, lo cual es el peor de los presagios. Por si esto fuera poco, durante las noches en Sanlúcar, las tensiones a menudo se convierten en confrontaciones abiertas. En una taberna, un grupo de marineros discute acaloradamente sobre la capacidad de Magallanes, les veo mentar a las madres de sus contrarios, llegando casi a los golpes antes de ser separados. Me pregunto si esta expedición llegará a partir siquiera. Magallanes, aunque intenta mantener la disciplina, no puede ignorar la creciente división entre sus hombres. Finalmente, la presencia de espías portugueses en Sanlúcar solo complica más las cosas.
Los rumores de sabotajes y conspiraciones son frecuentes, y cualquier contratiempo menor es rápidamente atribuido a un acto de traición. Magallanes, vigilante y cauteloso, se esfuerza por asegurar que los preparativos se completen sin problemas. Con todo esto, la presión y el estrés se marcan en su rostro y sus órdenes son cada vez más cortantes. La combinación de todas estas tensiones hace que cada día en Sanlúcar sea una prueba de fuego para Magallanes. La presencia de Juan de Cartagena, cuestionando y socavando sus decisiones, no consigue más que avivar las llamas de la discordia, dejando claro que, aunque aún no hemos zarpado, ya estamos en medio de una tormenta. Finalmente, el 20 de septiembre de 1519, con el alba apenas despuntando, partimos de Sanlúcar de Barrameda lanzando salvas de artillería. Las velas se despliegan, y los barcos comienzan a moverse en una sincronía perfecta, maniobrados por nuestros hábiles y experimentados marineros. El primer tramo, hasta las Islas Canarias. Nuestro primer destino son las Islas Canarias. A medida que nos acercamos, el paisaje se transforma en una vista impresionante de montañas volcánicas y verdes valles que se alzan desde el océano azul profundo. Las Canarias, con su mezcla de vegetación tropical y terrenos áridos, nos ofrecen un respiro después de días de ajetreada navegación. Además, posiblemente va a ser la última tierra que pisemos hasta que, con la ayuda de Dios, nuestro Señor, logremos llegar al Nuevo Mundo sanos y salvos. Al arribar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, el bullicio de la ciudad portuaria nos recibe con su animado mercado, donde se comercia con productos traídos de todas partes del imperio. El aire está impregnado de los aromas de especias, frutas frescas y pescado recién capturado. Los habitantes de la isla, acostumbrados a la llegada de expediciones, observan la arribada de nuestras 5 audaces naos, con el orgullo de quien se siente parte de una gran potencia mundial. Durante nuestra breve escala en las Canarias, el reabastecimiento se lleva a cabo con eficiencia. Nuestros marineros trabajan arduamente descargando barriles vacíos y llenándolos de agua fresca, mientras otros se encargan de cargar todo tipo de víveres que complementarán nuestras raciones. La actividad incesante en el puerto se desarrollaba bajo el sonido de fondo de las voces de los comerciantes que ofrecen sus mercancías. Sin embargo, la armonía de la escala pronto se ve perturbada por las tensiones internas de la tripulación. Las diferencias entre nosotros y los portugueses empiezan a manifestarse con mayor intensidad. Las rivalidades y desconfianzas que habían comenzado en Sanlúcar de Barrameda, ahora se multiplican en discusiones abiertas y miradas de desdén. Magallanes, consciente de que estos desacuerdos podían poner en peligro la misión, ejerce un control férreo para evitar que los conflictos estallen en violencia. Hacia lo desconocido. Tras una breve estancia en las Canarias, nos dirigimos hacia el suroeste, buscando los vientos alisios. Nada más salir, las tormentas azotan nuestras naves con furia, poniendo a prueba la resistencia de nuestros barcos y la pericia de nuestros marineros. Tan solo salimos del temporal para ser castigados por un sol abrasador. Lo único que no nos abandona, ya bajo el frío vendaval, ya bajo el inclemente astrorrey, es el lacerante viento de ultramar. Nuestras manos encallecidas y nuestras pieles ya quemadas son tan solo la antesala de lo que nos espera. Únicamente las noches nos dan algo de reposo, pues suelen estar calmas y despejadas. Absortos, observamos las estrellas que se despliegan sobre nosotros como el mapa de un enigma ancestral. La tormenta de la discordia. Las primeras dificultades. El siguiente alba nos trae, de nuevo, vientos de desconfianza. Magallanes no manda virar hacia el oeste. Las horas pasan y continuamos rumbo sur, internándonos más y más en la ruta portuguesa que baja por la costa africana. Cartagena le exige una explicación y exhorta para que vire, de una vez, hacia el Nuevo Mundo. Ante esto, Magallanes da la callada por respuesta y mantiene rumbo sur. Toda la expedición es una Santa Bárbara a punto de estallar. Los rumores de que Magallanes nos está burlando para entregarnos a los portugueses se hacen más creíbles y vuelven a azotar a toda la tripulación. Han pasado varios días y estamos al borde del motín. Al nuevo alba, por fin, el capitán Magallanes da la orden de virar hacia el oeste, aunque para ese entonces ya estamos bastante más al sur de la ruta habitual. Ante la pertinaz insistencia de Juan de Cartagena, el enviado del rey, y otros capitanes, Magallanes, incomodado por tanto requerimiento, revela o, quizá debería decir, escupe por su iracunda boca, que el motivo de bajar tanto al sur es para evitar una más que previsible emboscada portuguesa. Pues, a buen seguro, nos han estado esperando en algún punto de la ruta habitual.
Las miradas de Cartagena y Magallanes echan más chispas que una descarga de fusilería. Para poner aún más en entredicho la ruta que Magallanes ha decidido, nuestro avance se ralentiza al poco de virar. La ausencia de viento da un descanso a nuestros cuerpos pero inquieta nuestros espíritus. Estamos en medio de las temidas calmas marinas, las cuales pueden detener hasta la muerte a la más soberbia flota. Nuestras reservas de agua son suficientes para cruzar el océano pero, si nos demoramos mucho más de lo previsto en alcanzar el nuevo mundo, nos quedaremos sin agua y estaremos lejos de cualquier socorro por navegar fuera de las rutas de navegación habituales. Cada nudo de avance que pierden nuestras naves, se atan las entrañas de toda la angustiada expedición. Nuestros peores presagios se han hecho realidad. Llevamos 20 días atrapados con vientos contrarios que nos obligan a arriar las velas para evitar retroceder. La falta de avance y las difíciles condiciones del mar solo agravan el descontento de la tripulación. Estamos detenidos en medio del océano, con las provisiones agotándose día tras día. En ese clima de expectación, muchos dicen: ¿qué más necesita Cartagena para dar un golpe de mano? Si nos demoramos más en virar hacia las Canarias moriremos de sed. Cartagena, armado con sobrados motivos, sabe que es llegado el momento de poner en su sitio a ese portugués. El Consejo de Capitanes. El estado de ánimo a bordo se deteriora aún más, todo está a punto de irse a pique, y Cartagena fuerza la situación para que se convoque un Consejo de Capitanes. Es en este consejo, realizado durante una de las calmas más intensas, donde la tensión entre Magallanes y los de Cartagena finalmente explota. Juan de Cartagena, el enviado por el rey, se encara con Magallanes asediándole con todo tipo de reproches y menosprecios. La situación escala rápidamente, llegando a un punto en el que la furia es tal que Magallanes desata toda la inquina que ha estado tragando. Con voz atronadora aunque jadeante, ordena que se le pongan grilletes a Juan de Cartagena, declarándole preso. Esta decisión nos sorprende a todos y nos deja en un estado de asombro y estupefacción. Nunca hubiéramos pensado que, el portugués, tuviera la osadía de mandar arrestar al enviado del rey. Nuestras naves están atrapadas en mitad del océano pero, nosotros nos sentimos aún más presos y a la deriva. Nadie sabe qué va a ocurrir en el siguiente instante, el futuro de nuestra misión se tambalea como los frágiles cascarones en los que navegamos. El arresto de Cartagena. El arresto de Juan de Cartagena ha conmocionado a toda la expedición. Cartagena, enrojecido por la ira y la humillación, es trasladado a la bodega de la nao donde, a partir de ahora, estará prisionero. La decisión de Magallanes ha creado un mortal abismo entre él y el resto de los capitanes españoles. La travesía tras el arresto del enviado del rey deriva en más intrigas soterradas que Cartagena continúa alimentando desde su prisión. Nuestra flota, atrapada en mitad del océano, continúa enfrentando vientos contrarios y exasperantes calmas que amenazaban con convertirnos a todos en un puñado de esqueletos, tripulando unas naos fantasmas, como las de las terroríficas historias que se cuentan entre los lobos de mar. Tras varios días de desesperación, los vientos vuelven por fin pero los negros nubarrones que se ciernen sobre nosotros no presagian nada bueno. Nunca había visto tan furiosos vientos. Arriamos nuestras velas pero, aún así y a pesar de estar ya plegadas, muchas son desgarradas. La lluvia no cesa y las acechantes olas barren la cubierta a la caza de los desventurados que bajen su guardia. Nuestras naos son zarandeadas sin compasión y todos tememos que, los escasos centímetros de madera que nos separan del inclemente abismo acaben por quebrarse poniendo fin a nuestras vidas y esperanzas. Ya es noche cerrada y la tempestad parece dispuesta a aplastarnos contra el fondo para que no quede memoria de nuestra gesta. La mayoría rezamos y nos refugiamos en nuestros pensamientos con nuestras familias, mientras preparamos nuestras almas para reunirnos con el Creador. Súbitamente una luz se posa en lo más alto del palo mayor. Es la luz de San Telmo. Todos pedimos a Dios. ¿Será verdad que nuestras plegarias han sido escuchadas? Recuperando la esperanza, vemos cómo la tempestad comienza a amainar, sucumbiendo bajo la manta protectora de nuestro Señor. Entre vítores y aleluyas, nuestra expedición continúa su avance. Todos rogamos a Dios para que aplaque las inmisericordias furias marinas hasta que arribemos a tierra. Aunque nuestro ánimo está alto, nuestros víveres parecen evaporarse con cada jornada que pasa pues, aunque cargamos provisiones para 2 años, la mayoría ha comenzado a pudrirse. Además, el agua es lo primero en agotarse en tan largas travesías. Aún así, contamos con el vino, que aún es abundante, y el duro bizcocho que mojamos en él, para mantenernos hasta tocar tierra. Con cada palabra,
el Cano parece sumergirse más y más en su aventura. Estas salen de su boca como si estuviera, de nuevo, sobre una de las precarias naos. Ya estamos en octubre, y la travesía se ha convertido en una prueba constante de resistencia y paciencia. La marinería se enfrenta a una situación cada vez más precaria. Las provisiones comienzan a escasear, y el ánimo de la tripulación, una vez lleno de promesas y esperanza, se encuentra al borde del desánimo. Cada día es una lucha por mantener la moral alta y la cohesión dentro de la flota, mientras las tensiones con Magallanes no hacen más que aumentar. Estamos atrapados en las luchas de poder entre Cartagena y Magallanes. No obstante, muchos tenemos mayor preocupación por el temor a que se agote el poco agua que nos resta que, por sus mundanas intrigas. A finales de noviembre, una tenue sombra en el horizonte nos revela que estamos avistando la costa de Brasil. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por el entusiasmo, pues esa región está bajo dominio portugués según el Tratado de Tordesillas. El riesgo de ser apresados por los portugueses puede más que nuestra extrema necesidad de tomar tierra para hacer aguada. Seguimos paralelos pero alejados de la costa que, se dibuja en el horizonte, como llamándonos. Nosotros, desde la borda, la vemos pasar, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. No tenemos más opción que seguir adelante, alejándonos de las aguas controladas por el enemigo. Aunque, la necesidad, pronto nos va a obligar a tomar tierra en dominios portugueses. Nota. En el año 1519, el territorio que hoy conocemos como Brasil ya era conocido por los europeos, especialmente los portugueses, quienes habían llegado allí en 1500 bajo el mando del explorador Pedro Álvares Cabral. Sin embargo, el nombre Brasil no estaba completamente asentado y el país no existía como una entidad política unificada. El nombre Brasil proviene del palo Brasil, un árbol que produce un tinte rojo muy valorado en Europa. Los portugueses comenzaron a referirse a la región como Terra de Santa Cruz, Tierra de la Santa Cruz, y más tarde como Terra do Brasil, Tierra del Brasil, debido a la abundancia de este árbol. Así que, aunque en 1519 no existía un país con el nombre de Brasil tal como lo conocemos hoy, la región ya estaba identificada por los europeos con el nombre de Brasil, derivado del valioso palo Brasil que se encontraba en abundancia allí. La bahía de Guanabara. Diciembre de 1519. La desesperación comienza a invadir nuestros corazones. Tras semanas de navegar en la inmensidad del océano, con las reservas menguando y la sed atormentándonos, las conversaciones entre la tripulación son cada vez más sombrías. Algunos incluso susurran que preferirían enfrentar las mazmorras portuguesas que morir lentamente rodeados de agua salada. La tripulación vuelve a estar azotada por la incertidumbre, pero nuestro capitán, Fernando de Magallanes, no es un hombre que se deje amedrentar por las circunstancias. Con la firmeza que lo caracteriza, ordena que nos internemos en una bahía que, según los mapas rudimentarios de la época, responde al nombre de Bahía de Guanabara. El horizonte, que hasta entonces solo nos ha ofrecido la monotonía del mar, se transforma en un espectáculo sobrecogedor. Ante nosotros se despliega un paisaje de una belleza que parece irreal, montañas imponentes se alzan como guardianes silenciosos sobre un mar en calma. La vegetación tropical, densa y vibrante, cubre las laderas con el verde más intenso que hayamos visto jamás. Apenas echamos el ancla, comienzan a aparecer canoas desde la costa. Son los habitantes de estas tierras, los tupinambás, que nos observan con la misma curiosidad con la que nosotros los miramos a ellos. Sus cuerpos morenos brillan al sol, recubiertos con pinturas de vivos colores y tatuajes que, luego supimos, narran historias de guerra y caza. Su vestimenta es escasa, apenas unos taparrabos de fibras naturales, adornados con plumas de aves exóticas. Portan arcos largos y flechas de afiladas puntas, aunque no nos muestran signos de hostilidad, tan solo una cautelosa expectativa. Nuestro capitán, consciente de que la diplomacia es tan vital como la fuerza en estos territorios desconocidos, ordena que se preparen regalos para los indígenas. Les ofrecemos espejos pequeños, cuentas de vidrio de colores y peines, objetos que para nosotros son de escaso valor, pero que, a sus ojos, son tesoros. A cambio, nos dan frutas frescas, raíces comestibles y carne seca de animales que nunca antes hemos visto. Del mismo modo, lo que para ellos es de poco valor, la comida, que tienen en abundancia, para nosotros es, en este momento, el mayor de los tesoros. Los días que siguen son de una calma que nos semeja casi un sueño después de semanas de tantas y graves penurias. Durante 2 semanas,
Reparamos los barcos, especialmente las velas desgarradas por las tormentas del Atlántico. Aprendida la lección de la peor manera posible, nos abastecemos de tanta agua dulce y víveres frescos como podemos pues, sabemos que la acechante sed y la hambruna son unos invitados que se presentan sin avisar. Algunos marineros ya intercambian historias con los tupinambás, utilizando gestos y las pocas palabras que aprenden. Estos encuentros, aunque breves, nos dan un respiro después de tanta incertidumbre vivida desde que zarpamos de Sevilla. Sin embargo, no todo es tranquilidad. Sabemos que permanecemos en territorio portugués. La amenaza de ser descubiertos y apresados por patrullas enemigas es una preocupación bien real, que se añade a la larga lista de las que nos esperan. Cada día que permanecemos en la bahía, nos jugamos la vida. Por eso, a pesar de la tentación de quedarnos en aquel paraíso, el capitán decide que debemos partir antes de atraer una atención no deseada. El 13 de enero de 1520, tras agradecer a los indígenas por su hospitalidad con una última tanda de regalos, nos hacemos nuevamente a la mar. A medida que nos alejamos de la bahía de Guanabara, las imponentes montañas se desvanecen en el horizonte. El alivio de estar en ruta, alejándonos de los portugueses, no dura mucho pues, la realidad es que nos estamos dirigiendo a tierras ignotas, y casi a buen seguro, todavía más hostiles que nuestros contrarios lusos. Hemos sobrevivido a un capítulo más en esta peligrosa travesía, pero sabemos que el verdadero desafío aún nos aguarda en las aguas desconocidas que se extienden hacia el sur. Nota. La bahía de Guanabara es lo que hoy conocemos como Río de Janeiro. El Río de la Plata. Ya provistos de agua y alejados de los dominios portugueses, seguimos bajando hacia el sur. En enero de 1520, arribamos a lo que hoy conocemos como la desembocadura del Río de la Plata, de ingrato recuerdo, pues es el sitio donde la expedición de Solís encontró un final trágico unos años atrás. Nota. La expedición liderada por el navegante español Juan Díaz de Solís llegó al Río de la Plata en el año 1516. Durante esta expedición, Díaz de Solís exploró la región y navegó por lo que hoy conocemos como el Río de la Plata. Sin embargo, la expedición tuvo un trágico final cuando Solís y varios de sus hombres fueron atacados y asesinados por los indígenas. Esta es la tierra conocida más lejana del Nuevo Mundo y, aún así, apenas ha sido explorada. Todo lo que tenemos ante nosotros es una incógnita que nos emociona y angustia a partes iguales. Solís y los suyos pagaron con la vida su osadía por extender las fronteras del mundo conocido. Nosotros, esperamos no seguir su trágico destino. Durante 20 días, pasamos explorando la zona con la esperanza de haber encontrado la entrada de un paso hacia el Mar del Sur. Nuestras naves maniobran muy lentamente por tamaña entrada de agua dulce, muy bien sabemos que estamos expuestos a ataques desde la orilla, como el que sufrió el triste Juan Díaz de Solís. Al menos, esta vez no moriremos por falta de agua dulce. Concienzudamente, exploramos cada bifurcación con la esperanza de que sea una salida del río hacia el paso del oeste. Magallanes, inmutable, ordena penetrar en cada recoveco, ignorando el riesgo de adentrarse en pasos que amenazan con hacernos embarrancar y quedar a merced de los indígenas, lejos de todo auxilio. Pero, por más incursiones que hacemos, no encontramos paso alguno en esta maldita desembocadura. Finalmente, Magallanes, resignado, acepta la contumaz evidencia y ordena seguir con la expedición rumbo sur, hacia lo desconocido. A partir de ahora, navegaremos por aguas y parajes que están fuera de cualquier mapa conocido. El viaje hacia lo desconocido. Con el viento azotando nuestras velas con fuerza, nos alejamos de los traicioneros bancos de arena del Río de la Plata. Pasamos ante una resplandeciente bahía que, damos en llamar, Bahía Blanca. Sin detenernos, seguimos rumbo sur, cartografiando un mundo que, hasta entonces no figura en ninguna carta de navegación. Cada nuevo descubrimiento de una entrada en tierra firme es recibido con entusiasmo, más pronto torna en decepción al ver que no se trata del ansiado paso hacia las Molucas. Nuestro capitán, impasible, ordena seguir adelante. Poco a poco vamos dibujando una península en nuestra carta de navegación, nota, la península de Valdés. Los nuevos entrantes que encontramos parecen promisorios. Sin embargo, pronto descubrimos que la esperanza que traen estas formaciones geográficas se disuelven como niebla al amanecer. Cada vez que nos acercamos a lo que parece ser una posible ruta, se revela como una desalentadora decepción. Nuestra travesía por estas aguas inexploradas se convierte en una nueva prueba de la lealtad a nuestro capitán.
Todas las incursiones que hacemos terminan en fracaso. Cada península y cada giro en la costa son meticulosamente explorados, sin éxito. Y, la verdad es que, nos estamos jugando las vidas, navegando más allá del mundo conocido, buscando un pasaje que, quizá, ni siquiera exista. Todo esto no hace más que cargar la balanza de la tripulación del lado de Cartagena y los suyos. Magallanes, muy bien lo sabe. Mas, un hombre como él, no va a dejar que, un puñado de supersticiones se opongan entre él, y su firme propósito de dar con el maldito estrecho. Tormentas y rebeldías. Febrero nos trae nuevos y severos desafíos. Las corrientes contrarias se vuelven implacables, haciendo que nuestra navegación sea cada vez más difícil. El frío es cada vez más intenso. Nuestras empapadas ropas mal nos protegen de los gélidos vientos que nos encogen hasta el alma. Los pocos fuegos que logramos hacer en cubierta sobre arena y ladrillos, no alcanzan a calentar más que la poca agua sucia que nuestro cocinero llama sopa. Aún así, la bebemos rápido pues, con estas temperaturas que todo lo hielan, pronto no es más que un cazo de agua fría. Si los días son fríos, las noches son terriblemente frígidas. Unos tratan de dormir en las pestilentes y atestadas bodegas, para buscar abrigo de los vientos, otros lo hacemos en cubierta, intentando mantener lo menos empapadas posible nuestras raídas mantas. Nadie puede escapar de la imperante humedad que recubre y permea todas las tablazones de las naos. 1 de abril de 1520, hemos arribado a un puerto que bautizamos como de San Julián. En lo que hoy conocemos como el Golfo de San Julián. Solo pensamos en prender hogueras tan pronto pisemos tierra firme para quedarnos junto a ellas hasta que nos hagan tornar a nuestras naves, que ya son poco más que tablazones cubiertos de hielo. Magallanes, vuelve a sorprendernos cuando da orden de aprestarnos a pasar el invierno en este lugar. No somos pocos los que nos alegramos de no tener que volver a nuestros cascarones de hielo, pero pronto nos damos cuenta de que no contamos con los víveres necesarios para sobrevivir a una estancia prolongada en estas tierras. Cartagena y los suyos no tardan en esparcir todo tipo de amenazas sobre nuestra pervivencia en estos parajes. Magallanes, por su parte, organiza los trabajos para establecer el campamento y envía a un grupo de hombres a pescar y cazar lo que buenamente puedan en la costa. Esta misma tarde han vuelto con bastante caza, aunque no mucha pesca. Traen un buen número de pájaros grandes que Pigafetta llama pájaros bobos, porque no pueden volar y son de andar torpe y lento. Entre risas, nos cuentan que han podido cazarlos con suma facilidad. Esta es la primera noche, en mucho tiempo, en que dejamos de sentir el frío y el hambre en nuestras entrañas. La carne de los pájaros sabe como la de la gallina, solo que un poco más salada. También han cazado unos animales como leones de mar, cuya carne tiene sabor de cerdo. Estos leones de mar tienen mucho unto en su piel, el cual, además de comerlo, nos sirve muy bien para otros muchos usos. Al siguiente día encontramos un nativo cuya altura es excepcional. El gigante, al vernos posa su arco en el suelo y comienza a danzar, haciendo todo tipo de cabriolas. Magallanes, con la intención de establecer un contacto pacífico, manda a uno de los nuestros que vaya con él e imite su danza. Un joven y ágil marinero comienza a imitarle, no sin cierto temor de que, tamaño gigante, reaccionase de modo violento, si se sentía burlado. Afortunadamente, pronto obtuvimos el efecto deseado, pues pareció agradarle la danza de nuestro grumete. Más tarde, con gestos y con mucho esfuerzo de nuestro intérprete averiguamos que el grandullón pertenece a la tribu de los tehuelches. Durante las siguientes jornadas establecemos relaciones con algunos de ellos que habitan en pequeños y dispersos grupos, por toda esta zona que nuestro capitán Magallanes da en llamar la Patagonia, por las grandes piernas de estos gigantes, que nos doblan en altura. La decisión de Magallanes. La decisión de Magallanes de permanecer en San Julián durante 6 meses despierta gran desconcierto entre los capitanes y la tripulación. El tiempo sigue siendo favorable, y la opción de pasar el invierno en un puerto tan remoto parece innecesaria. La frustración crece con cada día que pasa, exacerbada por la falta de comunicación de Magallanes con sus oficiales y la guerra submarina que mantiene Cartagena contra nuestro capitán. El motín en San Julián. En medio de este clima de creciente tensión, el descontento finalmente estalla. Juan de Cartagena, el representante del rey, organiza un motín. Cartagena consigue apoyos para tomar el control de la San Antonio. Al tiempo, los capitanes de la Victoria, Luis de Mendoza, y de la Concepción, Gaspar de Quesada, se unen a la rebelión. Yo me encuentro en la nao Concepción, tomo partido por el bando de los oficiales españoles.
Con este movimiento de Juan de Cartagena hemos tomado el control de 3 de las naos. Y no solo eso, el capitán Gaspar de Quesada ha acabado con la vida de Juan de Lorriaga, maestre de la San Antonio, durante el motín. Luego supe que Magallanes no tardó en reaccionar. Envió a Gonzalo Gómez de Espinosa, al mando de una delegación para negociar la paz. En un esquife, Gonzalo Gómez de Espinosa y los suyos se dirigen a la nao Victoria, donde se encuentra su amotinado capitán, Luis de Mendoza. Una vez a bordo, mientras el capitán Luis de Mendoza lee la misiva de Magallanes, Gonzalo Gómez de Espinosa se lanza sobre él, apuñalándole sin compasión. Tras esto, la nao Victoria vuelve a estar bajo el control de Magallanes. Acto seguido nos abordan tropas leales a Magallanes y acorralan a Gaspar de Quesada en la Concepción. Quesada, a pesar de batirse con su lanza y escudo, acaba siendo apresado. Por su parte, según supe después, en la San Antonio se dejó de prestar apoyo a Juan de Cartagena y este, al ver tal, cedió, sin ofrecer resistencia. Ahora estamos capturados, y la impenitente ley del mar se cierne sobre nosotros. Nos conducen a cubierta, y la noticia de nuestras condenas se esparce rápidamente entre la tripulación. La rebelión ha terminado, pero el costo es alto. Ahora, junto a Cartagena, enfrentamos una más que probable condena a muerte. Nuestras vidas en manos de Magallanes. Magallanes quiere dar un castigo ejemplar. Condena al capitán Gaspar de Quesada a muerte por decapitación. Además, ordena que se desembarque en la inhóspita Patagonia a Cartagena y a uno de los frailes que le había apoyado. Lo cual, en sí, es una condena a muerte casi segura. Estamos tan al sur y alejados de cualquier ruta conocida que dudamos que los pobres que abandonamos en la isla reciban socorro de cualquier nao. La tierra no parece ser abundante en nada más allá del terrible frío que impregna todo en estos parajes hostiles a la vida. La decisión de Magallanes de deshacerse del representante del rey nos ha golpeado como un brutal mazazo. Si ha sido capaz de hacer eso al enviado de la corona, ¿qué podría hacer con el resto de nosotros? Cierto es que nos hemos visto atrapados en medio de las luchas de poder entre Cartagena y Magallanes. Ahora, el resto de los que participamos en el motín, confiamos en que Magallanes se haya dado por satisfecho con ese golpe de mano dura. Y, aunque dolidos por el destino de nuestros camaradas, alejados como estamos de toda tierra conocida, batidos por un mar hostil y protegidos por tan solo unas pocas tablas de madera, no nos queda más remedio que seguir adelante. La exploración y la tormenta. Estamos ya en mayo de 1520, Magallanes ha decidido enviar a la carabela Santiago para explorar nuevas áreas mientras el mal tiempo persiste. Les ha enviado con la misión de encontrar un golfo que nos sirva como refugio temporal en nuestra ruta hacia el sur. En ese momento no lo sabíamos, pero nuestros hermanos habían enfrentado una terrible tormenta a la altura de lo que hoy conocen vuestras mercedes como el Golfo de Santa Cruz. Su nave, tremendamente dañada, dio al través contra una isla y la tripulación estaba tratando de sobrevivir al hambre y al frío como fuera, a la espera de que nos percatáramos de su falta y enviáramos socorro. Mientras esperamos la tornada de la Santiago, permanecemos en lo que ahora conocen como San Julián. Lo único que nos salva de la hambruna es la esporádica caza de algunos leones de mar y pájaros bobos porque, del helador frío, no nos libran ni las perennes hogueras que mantenemos con la escasa leña seca que encontramos. Ya comenzamos a pensar que los de la Santiago no van a tornar. Esperamos que no estén todos en el fondo del gélido océano, aunque, con tan bravos y traicioneros mares, casi lo damos por cierto. Hoy, entrando la primavera, divisamos a 7 esqueletos, tratando de llegar hasta nuestro campamento. Desfallecidos, casi no se sostienen en pie. A medida que se acercan reconocemos, a duras penas, que son 7 de los de la Santiago, famélicos y extremadamente debilitados. Con las pocas fuerzas que les quedan, nos dicen que otros 6 marineros quedan más al sur, en tierra firme. Que el resto de la cincuentena de hombres de la Santiago, están todos muertos, unos ahogados, otros de hambre y enfermedad. En ese momento, nos vienen al pensamiento los rostros de todos y cada uno de los que iban en la nao. Hemos dado al través contra una isla, nos dice uno de ellos, el de más fuerza de voluntad. Nuestros hermanos han caído uno tras otro víctimas del hambre y el frío. Los últimos 13 que quedamos con vida decidimos hacer unas precarias balsas para atravesar el traicionero mar que nos separaba de tierra firme. En sus ojos podíamos adivinar el pavor que debieron pasar al jugarse el todo por el todo sobre aquellas endebles balsas, en medio de un mar gélido, hostil, y repleto de criaturas hambrientas de carne humana. El oleaje se tornó tan severo que,
por momentos no veíamos a las otras balsas, a pesar de estar a corta distancia. Únicamente nuestros rezos y agónica lucha evitaron que las tablazones se quebraran antes de llegar a la costa. Solo Dios, nuestro Señor, nos amparó para llegar a tierra. Mas, 6 de nosotros estaban ya tan debilitados que quedaron atrás, fiándolo todo a que el resto arribásemos al campamento. Magallanes, al recibir la noticia, ordena que se les dé de beber y comer y un lugar en las naos donde reposar. Al tiempo, da orden de que nos alistemos para zarpar con la mayor diligencia al rescate del resto de la tripulación de la Santiago. Y así, guiados por los 7 náufragos, llegamos frente al lugar en la helada costa donde dejaron al resto de los de la Santiago. Durante una larga hora tan solo vemos terreno desolado, y comenzamos a temer que lo único que quede de ellos son sus cuerpos mortales. Mas, nuestros corazones se alegran cuando vemos la delgada columna de humo, de la precaria hoguera que, cual cabo de salvamento, les está manteniendo con vida. Estallamos en júbilo cuando en nuestras chalupas regresan el resto de los de la Santiago, que nos miran, como si fuéramos los mismísimos ángeles de la salvación. Además de los que han caído en esa expedición, hemos de añadir a la Santiago, que ha quedado totalmente destrozada. A partir de ahora, continuamos adelante poco más de 200 hombres, con 4, de las 5 embarcaciones que comenzaron nuestra odisea. La continuación del viaje. Ha pasado ya más de un año desde que partimos, y 5 meses, poco más o menos, desde que rescatamos a los de la Santiago. Estamos en el mes de octubre de 1520. Parece que la ruta hacia el sur no termina nunca, no sabemos qué hay más adelante, si son peligros de este mundo, del inframundo, o estamos rumbo a cosas nunca antes vistas por ser mortal alguno. Hemos explorado cada entrada en la tierra sin resultado y no sabemos siquiera si, ciertamente, existe. El frío y los vientos son cada vez más fuertes y, bien parece, que estamos derrotando hacia el punto donde el océano cae en un temible y profundo abismo. Hoy, 21 de octubre, nuestras esperanzas han tornado. Hemos dado con algo que parece una entrada hacia el oeste y las aguas se hacen menos profundas, pero, aún no tenemos tal certeza. Nuestro capitán, Magallanes, ha enviado 2 de nuestras naves, la San Antonio y la Concepción, en avanzadilla. La incertidumbre se instala entre nosotros mientras aguardamos, y la tensión se incrementa con cada día que pasa sin recibir comunicación. Aún tenemos reciente en nuestros corazones la tragedia de la Santiago. Además del temor por sus tripulaciones, perder 2 naos en este momento nos pondría a todos en un peligro mayor del que ya estamos. Siendo varios navíos, si uno de ellos naufraga, siempre nos queda la posibilidad de ser rescatados por el resto, pero, si quedamos solos, que Dios nos asista. Pasamos los días frente a lo que, esperamos sea el anhelado estrecho. Si tememos por la suerte de las naves que han ido adelante, no tenemos menos preocupaciones por nuestra propia supervivencia, pues los vientos son tan fuertes que nosotros mismos nos hallamos en grave peligro. Cada día que pasa se hunde más en nuestras entrañas la negra sombra del fracaso de nuestra misión y la más que presente amenaza de dejar a nuestras familias preguntándose, toda su vida, ¿qué fue de nosotros? Ya varios días han transcurrido sin noticias y todos estamos tratando de engañar a nuestros pensamientos con cualquier quehacer. De repente, el estruendo de un cañón nos sobresalta, despertándonos de nuestra pesadilla. Son la San Antonio y la Concepción que vienen a todo trapo hacia nosotros, mientras detonan salvas con sus cañones. Tras varios días de exploración han confirmado que el estrecho es navegable, lo que supone que ahora podremos todos continuar hacia el oeste, y con la ayuda de Dios, nuestro Señor, encontrar el paso. Quizá nuestro loco capitán esté en lo cierto y exista el esquivo paso a las Molucas. La exploración del estrecho. A medida que penetramos en lo que esperamos sea el paso hacia el oeste, lo que inicialmente parecía un simple entrante se revela como un laberinto intrincado de islas, islotes y canales. El desafío de navegar por estas aguas resulta ser mayor de lo que habíamos anticipado. Como una burla del destino, en lugar de encontrar un simple estrecho, nos hemos topado con un laberinto helado, cuyos témpanos parecen desear cerrarse en torno a nuestras naos. Si no damos pronto con la salida, esta vez sí, quedaremos atrapados en un mundo de hielo. Con estas temperaturas, respirar ya es, en sí, toda una proeza. Los que no encontramos espacio en las bodegas, nos tapamos con nuestras carcomidas mantas en cualquier rincón de la cubierta. Ningún mortal sabe lo que es el verdadero frío hasta que tiene que pasar la noche, en cubierta, lacerado por los vientos heladores que imperan en estos lares. Para desenredar este paso, Magallanes decide dividir la flota.
la San Antonio y la Concepción se separan de nosotros para explorar diferentes rutas con el objetivo de dar con el pasaje a la especiería. Muchos comienzan a pensar si nuestro tragicómico fin no será perecer perdidos en este intrincado laberinto, fuera de todos los mapas. La Concepción ha vuelto, pero hace varios días que no tenemos noticias de la San Antonio. Hemos esperado y explorado en su busca más, sin resultado. Que el Señor les proteja, si no es que ya los ha cogido en su seno. Tenemos que afrontar el destino tal y como nos viene. A partir de ahora, continuamos 3 de las 5 naves que principiaron esta misión. Nota. En ese momento no lo sabía, pero la San Antonio había desertado y regresado a España. Allí, dieron sus explicaciones a su majestad de cómo había transcurrido la expedición y del porqué de su vuelta. Si los de la San Antonio siguen navegando, Dios lo quiera, lo más probable es que, al no toparnos, tomen rumbo de vuelta a España. Puedo advertir en Magallanes su preocupación por la versión de lo acontecido que puedan dar los de la San Antonio ante su majestad. Sobre las espaldas del capitán recae, no solo la carga de dar con una ruta hacia las Islas de las Especias, sino el descorazonador peso de que todos los males y sacrificios no tengan otro premio que el deshonor, las prisiones y el olvido. Tan solo le veo encontrar algo de paz cuando durante la noche y en completa introspección, quizá con su mujer e hijos en la imaginación, observa la costa salpicada por las hogueras que los nativos del lugar prenden con su carbón. De día no se les ve, pero, al oscurecer, son tantas las hogueras, que hemos dado por nombre a estos parajes, la Tierra de Fuego.